Bueno, hoy nuevamente vamos a estar hablando sobre lo que hemos venido tratando como iglesia. Necesitamos tener nosotros una base firme, una doctrina, ¿verdad? Hemos venido hablando de eso. No queremos ser de las iglesias o de los grupos cristianos que nos movemos solamente por emociones y que nos movemos donde se sienta milagros, donde haya milagros, donde haya bulla, donde haya gente y se vaya. Estamos en una iglesia con bases cristianas, con bases firmes, donde nos paremos nosotros y nada nos mueva. O sea, que nosotros tengamos donde pararnos y por más de que vengan personas a traernos con esa palabra de Dios, que lleguen con ganas de oír, con nuevos rumores y nuevas cosas, nuevas aventuras, nosotros estar firmes en la palabra y saber lo que creemos y saber que en la doctrina que nosotros tenemos, una doctrina que el Señor no vino a predicarla a Él, sino que Él vino a predicarla que el Padre lo envió. Entonces, como iglesia, nosotros hemos venido hablando sobre la doctrina y es necesario, hermanos, que nosotros, repito, y perdónenme que parezca canzón, es necesario que nosotros como iglesia volvamos al comienzo, volvamos al principio, volvamos al libro de Génesis, volvamos al comienzo donde el Señor comenzó todo. No que vayamos solamente a la iglesia a buscar el milagro, a que el Señor me cure la necesidad que tengo mañana, a que el Señor me dé salud, a que el Señor me traiga, me llene y todo. El Señor es el mensajero, Jesucristo es el mensajero de Dios, pero el mensajero porque vino a traer el mensaje de salvación. Nosotros muchas veces hemos confundido la palabra mensajero y creemos que el Señor Dios Jesucristo es el mensajero de nosotros. Decimos, Señor, llévame, Señor, tráeme, Señor, súbeme, Señor, bájame, Señor, 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 Señor. Y lo tenemos a Él como mensajero de nosotros. Pero Jesús no es nuestro mensajero, Él es el mensajero del Padre porque vino a traer un mensaje de salvación. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros entendamos, aprendamos, estudiemos y sepamos qué es la doctrina, porque es una base donde vamos a estar nosotros parados. Cuando estamos estudiando teología hay una clase que se llama apologética, que eso quiere decir que es donde nosotros tenemos que defender nuestra fe, o sea, aprender a defender nuestra fe, porque la fe del cristiano ha sido y será y ha sido, será y volverá a ser atacada por muchos. Recuerden que hay muchas personas que desean y quieren que lo que se ha hecho en 2000 y pico años en la palabra de la iglesia de Dios, muchos quieren verla destruida. Muchos han sacado cuentos, películas, todo, para lograr tumbar la fe de los cristianos. Entonces, para nosotros poder entender bien sobre lo que vamos a estar hablando, en la palabra de Dios nos habla algo sobre la deidad de Jesucristo. ¿Alguien sabe qué es deidad? Es como la parte, No. la parte divina, o sea, la parte de Dios de Él. Exactamente. Se en cuenta que hay temas y hay palabras que están en la palabra del Señor en la Biblia que nosotros como cristianos ni sabemos qué es. Yo estoy seguro que a mucha gente le preguntamos, dígame la deidad de Cristo. Y quedan pensar que la deidad era una hermana de Cristo, ¿verdad? Exactamente, la deidad de Cristo es exactamente eso, es como la parte divina de Él, como la parte, uno de los atributos, es la personalidad de Dios en Cristo. Esa es la deidad de Cristo. Entonces nosotros tenemos, hermanos, de saber identificar bien, conocer bien lo que es la deidad de Cristo. Según el diccionario bíblico, el término deidad conlleva los siguientes sinónimos como de divino, divinidad, y la palabra se refiere a la esencia divina, a la esencia que tiene el Señor, a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios, a la personalidad y los atributos de Dios puestos en su Hijo Jesucristo. Esa es la deidad de Cristo. O sea, en otras palabras, nos está diciendo que Cristo es Dios en su esencia, no que sea la misma persona. Porque la Biblia se habla de tres personas diferentes, tres personas distintas, pero en su esencia, en su personalidad, en sus atributos, Él es Dios. Todo lo que Dios tiene está colocado en su Hijo. El término deidad aparece 3 veces en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Vayamos a Hechos 17:29. Hechos 17:29. Dice la palabra de Dios: siendo pues linaje de Dios,
no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Y Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese versículo es interesante, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Que en el cuerpo de Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, todos los atributos, toda la personalidad, todo lo que es Dios habitan, están en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros debemos darnos cuenta que estos tres pasajes nos están hablando que la deidad de Dios está en la naturaleza de su Hijo. O sea, Jesucristo es Dios en esencia, en deidad. Por eso, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros sepamos y entendamos quién es Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando decimos somos cristianos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo tenemos que caminar nosotros que somos supuestamente los cristianos? Entonces, por consiguiente, Cristo es Dios por su esencia y su naturaleza. Yo creo que tengamos bien entendido esto. Cristo es Dios. No es que sea la misma persona, sino que Cristo es Dios por su esencia. Su esencia es la misma, su personalidad es la misma, pero es una persona diferente. Veamos que el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con los judíos, les dijo en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. El mismo Señor Jesucristo le dijo eso a los judíos: yo y el Padre uno somos. O sea, nos está hablando a nosotros que Él y el Padre uno solo son. Por eso nosotros debemos de rendirnos, mostrándonos con reverencia ante Dios, ante Jesucristo y ante el Espíritu Santo. Como cristianos nosotros necesitamos, hermanos, saber más de la Biblia. Necesitamos meternos más con la Biblia. Necesitamos no estar buscando las cosas que se ven, buscando la acción, buscando las emociones, que allá llegó el profeta, que allá llegó el ungido del Señor, que allá llegó el que hace milagros. No necesitamos de eso. Necesitamos meternos en lo que dice la palabra de Dios. Para ti y para mí es más conveniente buscar la Biblia y buscar los tesoros escondidos en la Biblia y pedirle al Señor que nos revele, que nos hable, que nos muestre su palabra, que nos ilumine su palabra para poder vivirla, que andar nosotros de convención en convención, de iglesia en iglesia y buscando lo que no se nos ha perdido. Es simplemente eso. Yo repito a veces, acuérdense que el Señor Jesús no necesitó de escenarios grandes. Jesús no necesitó de luces, de pantallas, de sonido. No, Él predicaba sencillamente su palabra, porque es que el mensaje del Señor es sencillo. El mensaje de nosotros somos los que lo hemos querido adornar y complicar, y para mostrar a la gente, atraer a la gente, entonces le colocamos un hito y luces y espectáculos y show, pero eso no es. Porque si nosotros vamos a la iglesia a buscar una emoción, eso es lo que vamos a tener toda la vida, emociones. Y en cualquier momento de situación difícil, cualquier necesidad que tengamos nosotros, ¿qué pasa en la emoción? La emoción dura hasta cierto límite y se acaba. Si tu fe está fundada en emociones, estás parado en nada. Pero si tu fe está fundada en la roca fuerte, en la roca firme, podrán venir vientos, soplar contra ti huracanes, levantarse las mareas, y tú vas a estar firme porque estás parado ¿en dónde? En la roca que te sostiene. Entonces, cuando Jesús dijo yo y el Padre uno somos, lo está confirmando que el Padre y Él comparten la misma naturaleza, la misma esencia divina. Tengamos en cuenta, hermanos, que temas como este, de la deidad de Cristo,
de la Trinidad y muchos temas que tiene la palabra de Dios requieren de nosotros mucha atención, requieren que tengamos una mente abierta, un corazón dispuesto a escuchar y a entender lo que la palabra de Dios, lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor quiere entender, explicarnos, enseñarnos. Yo sé que esto para muchos es difícil de saber, o sea, ¿cómo va a ser una persona, pero si es otra persona, pero tiene la esencia, pero tiene la personalidad? O sea, es difícil de verlo. Por eso, hermanos, como siempre, le invitamos, vean la palabra de Dios, escudriñen la Biblia. Todo lo que nosotros digamos aquí es como una guía, como un modelo para que ustedes puedan llegar a la palabra de Dios y acabar de confirmar lo que se está hablando. Es necesario que como cristianos, como creyentes, como miembros de la iglesia, siempre llevemos a la iglesia un cuaderno, un lapicito, y todo lo que se hable, todo lo que les ponga, ustedes tomen nota, con versículos, lleguen a su casa, hablen la Biblia, y miren si es en realidad cierto lo que el pastor está hablando, o simplemente son emociones, o simplemente son cosas que el pastor se está inventando. ¿Para qué? Para tener la gente con atención a lo que digo. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros miremos que temas como este, la deidad, la Trinidad y cantidad de cosas más, nosotros como cristianos necesitamos saber, necesitamos conocer bien lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Porque, hermanos, si tú quieres compartir la palabra de Dios, vas a llegar a alguna parte a compartirla y ténganlo por seguro que más de una pregunta difícil te van a hacer. Y si tú no puedes responder, si no puedes dar respuesta de lo que estás enseñando, tú no sabes lo que estás enseñando. Tú tienes que estar seguro de lo que vas a hablar. Tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Yo estoy plenamente seguro de que mi fe está puesta en el Señor Jesucristo y que tengo que andar por fe y no por vista, y que Él resucitó, y que, o sea, estoy seguro de eso. Y si alguien me pregunta y me atacan, yo puedo con la palabra de Dios defenderme, no con mi sabiduría, porque mi sabiduría no es nada. Con la palabra de Dios que nosotros necesitamos defender el Evangelio. No inventarnos, no tratar de inventarnos métodos ni excusas, no. Simplemente conocer la palabra de Dios. Por eso cuando te pregunten algo, tú vas a decir, pero en Juan 1.1 dice esto, pero en Mateo 1.1 dice esto. Entonces van a saber que tú sí sabes, tú entiendes y tú estás practicando lo que la palabra de Dios. Entonces, si hasta el momento esto ha sido un poquito fácil o complicado de entender de la deidad de Dios con respecto a Dios, vamos a agregarle más acción, vamos a agregar otra persona. Entonces, es necesario, hermanos, que entendamos que la deidad no solamente la comparten dos personas, sino la deidad la comparten tres personas. ¿Sabes quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. En ellos comparten la misma esencia, la misma naturaleza, pero esto no quiere decir que Dios es Jesús o que Jesús es el Espíritu Santo. No quiere decir que Dios sea Jesús y Jesús es Espíritu Santo. No, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Son tres personas distintas que tienen la misma esencia, la misma personalidad, la misma santidad, pero son tres personas. La Biblia nos muestra tres personas de la deidad en la Gran Comisión. ¿Ustedes se acuerdan de la Gran Comisión? Mateo 28:19. Y de hacer discípulos. Dice la palabra de Dios. Y de hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia nos habla claramente de bautizando en el nombre de ¿qué? Del Hijo, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, veamos que en el bautismo de Jesús, también la Biblia habla claramente de tres personas. En Marcos 19, Marcos 1, del 9 al 11, dice que cuando Jesús de Nazaret de Galilea fue siendo bautizado por Juan en el río Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él. El Espíritu como paloma descendía de él. Y vino una voz de lo alto de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí este versículo está hablando de las tres personas. Jesús, que estaba siendo bautizado,
el Espíritu Santo que se presentó en los cielos y la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo que complacencia. Pero hermanos, ¿qué pasa? Lamentablemente muchas personas ni siquiera saben lo que es la deidad. Lamentablemente, como cristianos, nosotros como creyentes de Jesucristo, como creyentes de Dios, como miembros de una iglesia, como lo que quiera llamarse, mucha gente no sabe qué es la deidad. Mucha gente no sabe ni explicar qué es la Trinidad. Mucha gente no conoce todos los secretos que están escondidos en la palabra de Dios, todos los tesoros escondidos en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que en estos días, en este tiempo, la deidad de Jesucristo es la que está siendo más atacada. La deidad de Jesucristo es la que está siendo más atacada. ¿Por qué? Porque primeramente hay los que no saben y los que lo saben, la que dicen saberla, la están atacando. ¿Por qué? Porque el propósito, hermano, es derrumbar las bases de la iglesia. ¿Para qué? Para que los cristianos sean fácil trampa ¿de qué? Del enemigo. Veamos un ejemplo que estamos hablando, hermano. Para nadie es un secreto que uno de los grupos religiosos más preocupados hoy en día por evangelizar al mundo, ¿quiénes son? Los testigos de Jehová, ¿verdad? Yo me quedo asombrado, ¿verdad? De ver a esa gente, son como hormiguitas. Ellos van los domingos, los sábados y van de puerta en puerta y a quien sea le caen. Ellos no se ponen a pensar, no me da pena, no, ellos le caen a quien sea. Yo he estado en la casa, he estado en el trabajo, he estado en todo, y a mí me llegan y pum, y me caen, pero ¿sabes? Es que le caen. Y eso es de admirar, eso es de admirar, porque nosotros como cristianos, como creyentes, no lo hacemos, pero ellos lo están haciendo. Entonces, uno de los grupos que está más interesado por evangelizar a todo el mundo son los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces esta acción, hermano, hay que admirarla e imitarla. Yo te invito a que la imitemos. Vamos a estar programando con César y Paoli y la familia Reina y todos los que nos vamos a unir a hacer una campaña evangelística. Amén. ¿Para qué? Para salir a compartir de la palabra de Dios. No queremos salir a compartir de la iglesia, que la gente diga, ¡ay, la iglesia! No, no nos interesa eso. Nos interesa que la gente conozca del Señor. Y cuando la gente conoce al Señor, ellos verán si se congregan aquí, o en la iglesia allá, o en la iglesia allá. Pero si nosotros sembramos la palabra de Dios y la semilla de Dios, ellos van a tener discernimiento para saber dónde se van a congregar. Entonces, tengamos en cuenta que vamos a comenzar a hacer una campaña evangelística. Pero lamentablemente, volviendo al tema de los testigos de Jehová, créanme que no estoy atacando a nadie, como siempre he dicho, yo no ataco aquí ni religiones, ni iglesias, sino simplemente estoy colocando ejemplos de la vida real. Lamentablemente, en su evangelizar, los testigos de Jehová están llevando una verdad, pero incompleta, ¿verdad? ¿Ustedes se han dado cuenta? Que la verdad que ellos llevan no está completa. ¿Y una verdad incompleta qué es? Una gran mentira. Cuando yo voy a llevar cuando yo digo una verdad a medias, estoy diciendo que una gran mentira. Hermanos, ellos niegan claramente la deidad de Cristo. Ellos van a compartir el mensaje, pero ellos niegan la deidad de Cristo. Ellos no creen que Cristo es Hijo de Dios. Ellos no creen que Cristo es Dios. Ellos simplemente creen que Jesucristo es un profeta más de los muchos que han venido. Ellos no creen en la esencia y la naturaleza de Dios, sino simplemente creen que es un profeta más de tantos que han venido. Aunque ellos dicen ser cristianos, porque yo he escuchado, yo soy los cristianos, yo soy ser cristianos, están negando la deidad de Cristo. Y si tú niegas la deidad de Cristo, no eres cristiano. Porque yo creo que la palabra cristiano es porque sigo a quién? A Cristo, ¿verdad? No, yo no puedo ser cristiano y estoy siguiendo a Buda. Eso es algo ilógico. Ahí además vemos las contradicciones. Ellos dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque están negando a Cristo, hermanos. Para esta secta, o para muchas más, simplemente Cristo es una criatura de las más que hay. Damos un ejemplo, miren. En nuestra Biblia, en el libro de Juan 1, del 1 al 3, dice la palabra de Dios, al principio era el verbo, y el verbo era Dios. ¿Qué más dice?
el temor a Dios y su carne, ¿verdad? En la Biblia de ellos, en cambio, aparece, dice, y la palabra era un Dios. Eso dice la Biblia de ellos, la palabra era un Dios. Cuando están colocando ese un Dios, están quitando la posibilidad O sea, que hay varios dioses. hay varios dioses. No están viendo que hay un solo Dios, sino que era uno de tantos que hay. Además, dice Dios con letra minúscula en la Biblia de ellos. Entonces están viendo que la palabra era un Dios en letra minúscula, que nos quiere decir que era uno de los dioses que fueron creados. Están diciendo ellos que el Señor creó unos dioses más chiquitos. Entonces Jesucristo era uno de los dioses chiquitos que el Señor creó. Estamos hablando de la, si usted tiene la oportunidad de tener una Biblia de los testigos de Jehová, miren nada más simplemente ese ejemplo que ellos colocan. Era un Dios con minúscula, y eso a nosotros nos tendría que dar. Entonces, cosas como estas, hermanos, nosotros todos los días las escuchamos. No solamente los testigos de Jehová, sino de los ateos, de los mormones, de los agnósticos y muchas sectas que están alrededor del mundo. Por eso es que nosotros como creyentes, como estamos, necesitamos saber, entender y estar firmes, parados en la palabra de Dios. No podemos enfrentarnos, hermanos, a hablar con un testigo de Jehová si ellos conocen la palabra de aquí a acá. Y si tú no conoces la palabra de Dios, ¿a qué estamos jugando? Si tú no conoces ni siquiera de lo que estamos procesando, ¿a qué estamos jugando? Acuérdense, hermanos, que dice la Biblia que hasta el diablo conoce la palabra de Dios. El diablo conoce la palabra de Dios e identifica. Entonces, ellos dicen que Dios es un Dios de los pequeñitos, que Jesús es un Dios pequeñito, es una criatura que el Señor ha creado. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros como cristianos no solamente conozcamos, sino que entendamos, creamos y vivamos la deidad de Cristo en nuestra vida. Es importante eso, que nosotros conozcamos, creamos y vivamos la deidad de Cristo en nuestra vida, hermano. Pero ¿qué pasa? Para creer en Jesucristo, después de haber dado el primer paso de recibirlo como Señor y Salvador en nuestra vida, es necesario, hermanos, que saber quién es Él. No sé, a usted no les inquieta saber quién es Jesús, quién es Dios. Yo pienso que la persona que yo le digo, no aprendí a un amigo que se va a llamar X y él hace cantidad de cosas. Yo pienso que uno, como por inquietud, oye, voy a mirar quién es Él. Me hablan tantas maravillas de Él, ver quién es Él. Así pasa con nosotros. Cuando nosotros conocemos al Señor, como Señor Salvador, nos tiene que en nuestro corazón inquietar, a buscar, a saber quién es Él, qué hace Él, qué está haciendo Él, de dónde salió. O sea, inquietar, eso es la palabra, de buscar en nuestro corazón quién es Él, saber quién es Él. Hermanos, tengamos en cuenta que aunque la palabra de Dios, toda la Biblia nos habla de Cristo desde antes de su nacimiento, porque la palabra de Dios nos dice que 700 años antes de que Jesús naciera, ya un profeta dijo, y vendrá y nacerá un niño el Salvador del mundo. 700 años antes que Él naciera. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de Jesús antes de que Él naciera. Nos habla de Jesús hasta su resurrección, pasando por todos los milagros, pasando por todo su ministerio, pasando por todas sus liberaciones, pasando por todas las sanaciones, pasando por todas las cosas que Jesús hizo, hasta la liberación, hasta la muerte, su crucifixión y hasta su resurrección. La palabra de Dios nos habla de todo eso. No estoy inventando, no estoy contándoles una novedad, estoy invitándoles para que ustedes mismos vayan a la palabra de Dios y se den cuenta que el nombre de Jesús no apareció por arte de magia arte hace unos 200 años, sino que antes de que Él naciera, el nombre de Jesús ya se escuchaba en la palabra de Dios. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios habla de todo. Pero yo quiero invitarlos para que por curiosidad simplemente vayan al libro de Juan. Este libro de Juan es el mejor libro para aprender sobre la deidad de Cristo. El libro de Juan está compuesto por 21 capítulos y 844 versículos que lo que nos quieren mostrar, lo que nos quiere enseñar claramente es sobre la deidad
de Cristo. Por eso cuando la gente recién se convierte me dice, pastor, pero la Biblia, aconséjeme, ¿qué empiezo a leer? Yo le digo, lea el libro de Juan. Él van a comenzar a entender, a saborear, van a empezar como a mirar, a escuchar quién es Jesucristo, qué es la deidad de Cristo. Por ejemplo, vayamos nuevamente al capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice, en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, ese era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Entonces, veamos que por medio de este pasaje, podemos dar cuenta que el apóstol Juan nos presenta a Jesús como Dios, es decir, compartiendo la misma esencia y naturaleza divina. Jesús es Dios en su naturaleza y en su esencia. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos, nosotros conocer toda la verdad de Jesús? ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer la verdad de Jesús? Porque es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Y es lo que estamos siguiendo, ¿verdad? Yo no puedo creer que nosotros sigamos a alguien a ciegas, sin saber para dónde vamos ni qué vamos a hacer. Nosotros necesitamos saber a quién seguimos. Necesitamos conocer lo que estamos haciendo. Necesitamos conocer qué es lo que estamos haciendo. Entonces, es importante que usted y yo conozcamos la verdad de Jesús, porque la Biblia dice que esto significa ¿qué? Vida eterna. Dice Juan 1:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces es importante que tú conozcas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la vida eterna. ¿Qué estamos buscando nosotros? La salvación, ¿verdad? Vivir la vida eterna. No está la vida eterna allá, sino está la vida eterna con Dios. Entonces dice Juan 1:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien Dios te ha enviado. Entonces, conocer quién es Jesús nos lleva, hermanos, por el camino directico al Padre. ¿Sabían eso? Conocer a Jesús nos lleva directico camino al Padre. Es como cogernos de la mano y llevarnos directico al Padre, sin estar nosotros buscando a dónde llegar. Dice la palabra de Dios, dice en Juan 13, 34, 35, no, perdón, Juan 14, 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino que por mí. Entonces, ¿ustedes creen que es necesario conocer a Jesús? ¿Verdad que sí? Además, Jesús nos dio el mejor ejemplo de cómo se debe vivir y tratar al prójimo. Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocéis todos los que sois discípulos, si tuviereis el amor los unos con los otros. Yo te pregunto, hoy, ¿tú amas a tu enemigo? ¿Qué le diga? Estamos en eso. ¿Qué le diga? Esa respuesta está buena. Esa respuesta está buena. Y él dice, yo no tengo enemigos. Gloria a Dios. Pero la palabra de verdad que nos exhorta, ¿verdad? Cuando dice que nos amemos los unos a los otros, nos exhorta, ¿verdad? Él no está diciendo, ama a tu hermano, ni ama a tu amigo, ni ama a tu compadre, ni ama a tu amigo que es el que hace toda, haciendo que nos amemos los unos a los otros. Sea tu amigo, tu enemigo, tenemos que ¿qué? Amarnos. Entonces, hermanos, ahí comenzamos nosotros a mirar que en realidad lo que el Señor Jesús nos ha enseñado muchas veces es difícil practicarlo, ¿verdad? Porque lo que dijo dice es cierto, amas a tu enemigo, más o menos, ¿verdad? No lo amo, pero lo paso por ahí. Más o menos, ¿verdad? Muchas veces uno ahora tiene un enemigo en la compañía en trabaja o en la oficina o algo y dice, Señor, por favor, yo te pido que te lleves a este hombre porque de verdad me hace la vida imposible, Señor. Pero si tú no te lo llevas,
te aseguro que yo te lo mando. Tampoco tener una oportunidad, yo te lo mando. Entonces, no estamos haciendo que la palabra de Dios dice, que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, en esto conocéis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Muchas veces aún en nuestra congregación, en nuestra iglesia, no nos amamos unos a los otros, sino simplemente nos saludamos de besito porque por hipocresía, pero no estamos amando. Amar unos a otros, hermanos, es estar pendientes, es sentir la necesidad de tu hermano, es sentir la necesidad de orar, es estar preocupado por llamarlo, que no vino el domingo, vamos a llamarlo, ¿qué pasó? Preguntarle, hermano, en tu situación, ¿cómo estás? Voy a hablar por ti. Eso es amarnos a los otros. No solamente llegar el domingo, ay, ¿cómo estás? Y ya. Amar a nosotros es muy diferente a lo que nosotros hemos hablado. Hermanos, hablar sobre la debilidad de Cristo necesitaremos mucho tiempo. Pero yo quiero que veamos simplemente lo que la Biblia, cómo la Biblia denomina a Jesús. La Biblia nos dice que Jesús es el primero y ¿qué? Y el último. Isaías 41:4. La Biblia dice que Jesús es ¿qué? El alfa y ¿qué? El omega. Apocalipsis 1:8. Dice que es el rey de ¿qué? De reyes. El rey de reyes. Apocalipsis 1:5. Dice que es poder y sabiduría de ¿qué? De Dios. Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Dice que es la gloria de Dios. Dice que Jesucristo es eterno. Dice que es omnisciente, que es inmutable y que es Señor de todo, que es el que hace lo imposible posible. Pero entonces yo digo, para que nosotros podamos disfrutar de todas estas bendiciones, de estas promesas de la palabra de Dios, no es solamente lo que nos ha enseñado. Ay, reciba al Señor Cristo y pídale a Él qué le hace. No, no es eso. Es recibirle y comenzar a caminar y es sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice. Porque si tú quieres tener beneficios, necesitas tener ¿qué? Obligaciones. Yo no puedo pretender que me den todo y yo no dar nada. Es necesario nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios. Es necesario nosotros no solamente pedir para nuestros propios deleites, sino, sí, hermanos, es necesario que nos pidamos primeramente por la necesidad de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, de nuestra familia, y todas las cosas que nosotros necesitamos, el Señor va a dar. ¿Por qué? Por añadidura, porque Él sabe lo que tú necesitas. Entonces, si tú quieres que la palabra, lo que la palabra de Dios dice sobre el Señor Jesucristo se haga vida en tu vida, hermanos, primero comienza a caminar en la palabra de Dios. Comencemos a vivir la palabra de Dios. No busquemos emociones. No busquemos nosotros emociones pasajeras. Metámonos a la palabra de Dios. Vamos a terminar con el poder de la palabra de Dios, con el poder del nombre de Jesucristo. O sea, el poder del nombre de Jesucristo es tan poderoso que el Señor mismo dice que en el nombre de Jesús todos los demonios que se sujetarán a Él. Veamos lo que dice Filipenses 2:9-10. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los están en la tierra y debajo de ¿qué? De la tierra. Entonces el nombre de Jesucristo tiene poder. Cuando tú vas a orar por alguien, ¿tú qué es lo que dices? En el nombre de Jesús. Tú no dices en el nombre del pastor Oscar, ¿verdad? Yo vengo a ver el pastor Oscar a que se levanta. No, en el nombre de Jesús. Y le parece que todos los demonios conocen el nombre de Jesús. Es importante, hermanos, que nosotros como iglesia, como creyentes, cuando con esta serie, no es un mensaje que ustedes quieren escuchar. Porque mucha gente va a la iglesia a buscar el mensaje de la semana como para recargar pilas, y va a empezar el pastor dijo que me vaya bien, que yo voy a ser prosperado, bendecido y voy a ser en victoria, y que todas las cosas que yo pida van a ser en el nombre de Jesús, y que todo lo que yo quiera va a estar. No es eso. Lo que yo quiero enseñar a la iglesia, hermanos, es que nosotros tenemos primeramente que buscar primeramente el reino de Dios, y todas las cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Entonces, si hemos estado andando en un camino equivocado, volvamos al comienzo.
Volvamos al comienzo, vamos a Génesis 1:1 y comencemos desde el comienzo. Comencemos, hermanos, a gatear y luego sí pretendemos correr, pero no pretendamos correr antes de gatear. Yo invito a la iglesia, hermanos. Muchas cosas hay en la palabra de Dios que nosotros simplemente pasamos y ojeamos, pero no nos detenemos a buscar ni a mirar qué es. Cuando tú leas la palabra de Dios y encuentres algo que no entiendas, no lo pases de largo, apúntalo y comienza a investigar. Pregúntele a los pastores, pregúntele a los hermanos de la iglesia, y hasta que no entiendas bien lo que la palabra se quiere decir a ti, no sigas adelante. Como iglesia tenemos, hermanos, que comenzar a reafirmar nuestras bases. Cuando vamos a construir un edificio, lo primordial, ¿qué es? Los cimientos. Los cimientos, las bases. De nada sacamos con levantar un edificio de 10 pisos sin tener bases, porque ese edificio no va a durar 3 días ahí parado. Pero si tú haces una base firme, una base sólida, una base donde se pueda levantar una torre, vendrán vientos huracanados, vendrán maremotos y la torre va a permanecer ahí, porque estamos en ¿qué? En la palabra del Señor. Hermanos, que la doctrina de Jesucristo comience a sentir en tu corazón la necesidad de buscar, de aprender, y de entenderla y sobre todo de vivirla. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cielo, Señor. Te damos gracias, amado Dios de los cielos, Señor, por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor Dios mío, porque tú eres bueno, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos, Señor, enseñanza, Dios mío, Señor, Padre, y podamos esperar.